¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Los amperímetros son instrumentos que sirven para medir la corriente eléctrica. Dentro de los amperímetros los clasificamos en función del mecanismo por el cual funcionan. Podemos tener amperímetros de bobina móvil, podemos también tener amperímetros de bomba de émbolo y también tenemos otros que se denominan de hierro móvil. Y estos de hierro móvil son los que vamos a ver en funcionamiento en este vídeo. Comenzamos. Como hemos dicho en la introducción, el amperímetro es un instrumento que mide la corriente eléctrica. Para medir la corriente eléctrica suele emplear campos magnéticos que genera la corriente cuando circula por los conductores, por los cables. Y ese es el principio de funcionamiento de estos instrumentos eléctricos. Primero quiero que veáis cómo funciona. Este lo hace a 4,5 voltios y para eso voy a emplear la fuente de alimentación que construimos en otro vídeo con el módulo y he regulado el voltaje a 4,5 voltios, como si fuera una pila de petaca, las típicas que se empleaban en las linternas. Tengo conectados dos cables, rojo y negro, como veis, en la fuente de alimentación, y lo que voy a hacer es, voy a conectar. ¿Veis esta bobina? Pues en esta bobina voy a conectar el cable rojo, por ejemplo, en esta posición. Voy a desconectar de momento el cable negro, para que no funcione el instrumento, y a continuación conecto aquí el cable negro. Vamos a probarlo primero en cortocircuito, es decir, directamente conectado a la fuente de alimentación. Entonces, vamos a ponerlo así para que lo veáis bien. Ahora os explicaré los elementos de qué consta y cómo funciona. De momento hemos hecho la conexión eléctrica, vemos que tenemos aquí una escala graduada en amperios, en 0,1, 0,2, 0,3, es una escala orientativa, el instrumento no está calibrado, es un instrumento de demostración en este caso, y cuando yo aplico una corriente eléctrica, fijaos lo que ocurre. Me marca el paso de una corriente. ¿Veis? La aguja se mueve. Vamos a explicar por qué se mueve la aguja y cuál es el principio de funcionamiento de este amperímetro de hierro móvil. Como veis, aquí tenemos una aguja unida a una pletina. Estáis viendo aquí la aguja indicadora unida al hierro móvil, que se conoce como paleta. Se conoce como paleta. Esta sería la paleta móvil y esta sería la paleta fija. Y esta, la que tengo en las manos, sería la aguja indicadora. Voy a dejarlo por aquí, de momento la paleta móvil y la aguja indicadora. Veis que aquí tenemos una escala, como decíamos antes, graduada en amperios. Y luego aquí sujeta con una goma, que voy a retirar un momento. Con esta goma teníamos fijados este otro elemento. Esta sería la paleta fija. La dejamos también por aquí. Y por último tenemos aquí una bobina. Como veis, tenemos una estructura de plástico de color negro y un arrollamiento de hilo de cobre esmaltado. Y aquí tenemos los bornes de conexión, en este caso dos tornillos donde yo he conectado las pinzas. ¿Por qué funciona este amperímetro de hierro móvil? Pues aprovecha la propiedad de que cuando circula una corriente eléctrica por un conductor, como sabéis, y en este caso una bobina, lo que se produce es un campo magnético. Por lo tanto, tomando el sentido que se estableció por convenio, cuando sale de aquí del positivo, entra por aquí y sigue un arrollamiento en el sentido de las agujas del reloj, en este lado tenemos el polo sur y en este lado el polo norte. Y de esta manera ya sabéis cómo sabemos dónde está el polo norte y el polo sur. Es decir, si yo conecto por aquí el positivo, llega por aquí, entra por aquí y el bobinado va así, en el sentido de las agujas del reloj, aquí atrás tengo el norte y aquí el sur. Bien, por lo tanto ya sabemos que tenemos un campo magnético con la bobina cuando está circulando una corriente y dentro de la bobina tenemos estas dos láminas de hierro. Una fija que estaba sujeta aquí y es la que denominamos paleta fija y luego tenemos otra que sería la paleta móvil. Si yo las pongo aquí juntas, veis que no se mueven, no pasa nada. He quitado la aguja indicadora porque ahora no la vamos a usar y las dos paletas están que se pueden mover. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo hago circular una corriente por la bobina? Se crea un campo magnético y fijaos en las láminas. Se separan. ¿Qué es lo que está pasando? El campo magnético que crea la bobina magnetiza las láminas, las convierte en imanes. Y si las dos láminas están así juntas, como son dos imanes, aquí tendrán el norte y aquí el sur, se separan. ¿Por qué? Porque se repelen, como si fueran dos imanes. Y ese es el principio de funcionamiento de este instrumento de medición.
la repulsión entre las dos láminas o paletas. A continuación vamos a ver este otro modelo de amperímetro de hierro móvil, como estáis viendo. Y lo primero que hacemos es fijarnos en la construcción. Como veis, es exactamente igual al anterior que hemos visto, con alguna diferencia. Tenemos una bobina, en este caso una bobina de 400 espiras, y aquí nos indica el sentido del arrollamiento de las espiras, que sería en sentido antihorario. Bien, ¿y por qué nos indica aquí el sentido? Pues para poder saber dónde está el norte y el sur del campo magnético que produce la bobina. Bien, después de la bobina tenemos un clavo de hierro. Este clavo va a ser la paleta fija, ¿vale? En este caso es un clavo de hierro, para que veáis que funciona igual, sujeto con una goma elástica para que no se pueda mover de este punto. Después tenemos el indicador, que es el hierro móvil, con la aguja indicadora de intensidad de corriente, como veis, unida directamente a la paleta, que sería esta, y esta sería la aguja indicadora. Y por último tenemos una escala de aluminio sobre un soporte que permite a la aguja indicadora girar libremente, como estáis viendo. ¿Cómo va a funcionar? Exactamente igual. Cuando tenemos una corriente circulando por la bobina crea un campo magnético. Ese campo magnético magnetiza tanto el clavo, que va a estar fijo, como la paleta con la varilla indicadora, y una vez que estén magnetizados van a tener aquí el norte, y por lo tanto se van a repeler y se va a producir una repulsión magnética que va a ser proporcional a la intensidad de corriente que esté circulando por la bobina. Y ahora vamos a hacer la prueba de ver si el desplazamiento de la aguja indicadora es proporcional a la intensidad de corriente que circula por el circuito. Y para ello voy a utilizar directamente nuestro reostato. Voy a conectar un cable aquí, el cable negro que va a la bobina, y conecto este otro cable aquí. No podría conectarlo aquí porque aquí siempre tendremos la misma resistencia, que sería la total. Conecto este borne aquí y vemos qué ocurre. Fijaos, ahí tenemos casi 2 amperios y vamos bajando la resistencia, y como veis la aguja va bajando hasta prácticamente el mismo, que sería como medio amperio, algo menos, 0,3 aproximadamente, como nos indica aquí, 0,28, 0,27. Ahora vuelvo a subir el mando del reostato y vais a ver cómo sube la aguja, porque aumenta la intensidad de corriente que está circulando por el circuito. Vamos poco a poco. Fijaos en la aguja indicadora hasta que llegamos aquí al máximo, que como veis es 2, y prácticamente se mantiene ahí constante. Vuelvo a bajar y como veis vuelve al mínimo. Estaba reparando este viejo instrumento de medición, un voltímetro, y quería compartir con todos vosotros cómo funciona, ya que, contrariamente a lo más extendido, lo que más podemos ver en este tipo de instrumentos analógicos son los que funcionan con la bobina móvil. Pues bien, en este caso es un instrumento de hierro móvil, de émbolo de hierro. Se conoce así por el mecanismo que vamos a ver en este vídeo. Todos los instrumentos de medida se basan en un galvanómetro, que es un instrumento que mide corriente eléctrica, y luego le añadimos una serie de resistencias que se denominan SUN. ¿Vale? Si conectamos esa resistencia en paralelo con el instrumento, vamos a tener un amperímetro o miliamperímetro. Depende del valor de la resistencia. Si conectamos el SUN o resistencia en serie, vamos a tener voltímetros. Y en función del valor de la resistencia, podremos medir una escala u otra, como vamos a ver en este caso, que como veis vale para 20 voltios corriente continua y 200 voltios corriente alterna. El instrumento está construido en baquelita, y cuando trabajéis con este tipo de instrumentos tenéis que tener mucho cuidado, porque la baquelita es muy frágil. Si le damos un golpe se va a partir muy fácilmente. Esta es la cubierta frontal de baquelita, y aquí donde tenemos el instrumento. Consta de muy pocas piezas que ahora vamos a ver. Para utilizar un instrumento de medida, para que podamos medir una magnitud eléctrica como la corriente eléctrica, podemos utilizar cualquier propiedad de la materia que varíe con el curso de una corriente eléctrica, como puede ser, por ejemplo, la resistencia eléctrica, y entonces tendremos amperímetros térmicos. Si queréis, pues podemos ver un ejemplo en otro vídeo. No son muy prácticos de utilizar. También tenemos amperímetros de bobina móvil, donde la aguja, ¿veis aquí la aguja indicadora? Pues iría solidaria a una bobina que se mueve dentro de un campo magnético en función de la corriente que atraviesa la bobina.
Luego también tenemos los de hierro móvil, como este caso, y aquí concretamente este tipo se denomina de émbolo de hierro. Ahora vamos a ver por qué. Y luego también tenemos otro tipo que se llama pues de imán móvil. Lo que hacemos es que la aguja va sujeta a un imán y ese imán se mueve dentro del campo magnético de una bobina. Esa es una pequeña clasificación de los diferentes tipos de instrumentos y este es, como digo, de hierro móvil y se conoce popularmente como émbolo de hierro. Y bien, ¿cómo funciona este instrumento? Pues vamos a ver que aquí tenemos las bornas de conexión que se corresponden con las que hemos visto. Esta sería la roja, negra y verde para corriente alterna. Y de estas bornas salen dos cables muy finos. Bueno, dos cables, realmente es hilo de cobre esmaltado, como veis, muy fino, ¿vale? Que se enrolla aquí en esta bobina de plástico. Esta bobina por el interior está hueca. Fijaos como cuando acerco el destornillador la punta está imantada y con ese campo magnético, aunque sea muy débil del destornillador, ya provoco el movimiento de la aguja. ¿Veis? Incluso si lo acerco más, lo acabo atrayendo y sube. Bien, pues este es el funcionamiento del dispositivo. La corriente atraviesa la bobina, ya sabéis que la bobina crea un campo magnético y ese campo magnético lo que hace es atraer este hierro o este émbolo de hierro que voy a tocar yo con el destornillador ahora, ¿veis? Y este es el movimiento que hace. Cuando aquí tenemos una intensidad de corriente muy elevada, produce un campo magnético mucho mayor, tenemos más atracción de este émbolo de hierro. Fijaos cómo sale por la parte superior de la bobina. Cuando la corriente es muy débil, se crea un campo magnético muy pequeño, entonces la atracción es menor y la aguja se desplaza menos. Veis que la aguja indicadora gira solidariamente con el émbolo de hierro. Y por eso se le denomina instrumento de hierro móvil. ¿Cuál es la fuerza recuperadora para que la aguja indicadora vuelva al origen? Pues como estáis viendo, la aguja está unida, y aquí tenemos un eje con el émbolo de hierro, y aquí tenemos un pequeño muelle que es el que ejerce una fuerza que hace que la aguja vuelva al inicio. Cuando yo desplazo, bien con el destornillador o bien mediante un campo magnético en la aguja, el émbolo de hierro y por tanto la aguja, como veis, el muelle se estira y luego tiene una fuerza recuperadora que hace que la aguja vuelva a su posición inicial. Bien, ¿y cómo hacemos entonces para variar la escala? Porque en estos dos, este es el rojo, este es el negro, medimos hasta 20 voltios de corriente continua. Pero si conectamos este y este, podemos medir hasta 200 voltios de corriente alterna. Os he dicho que en los voltímetros, como es este caso, lo que se hace es se instala una resistencia en serie, en este caso. Esa resistencia la tenemos aquí atrás. Fijaos, también es una resistencia muy antigua. Tiene aquí una entrada, como veis, y aquí la otra. ¿Qué hacemos entonces cuando conectamos el instrumento en la escala de 200 voltios en corriente alterna? Estamos conectando este, que es el terminal negro, el que hemos visto negro, común, tierra, o 0 voltios, y conectamos este otro que era el verde, 200 voltios de corriente alterna. Este lleva asociada en serie la resistencia, ¿veis? Viene por aquí, este es el terminal de la resistencia, sale por aquí, recorre la resistencia y entra por aquí, donde estoy señalando con el destornillador. Entra por aquí y va al terminal donde ya tenemos el cable que va a la bobina, el hilo esmaltado que va a la bobina, pero previamente ha pasado por la resistencia y en la resistencia ya se ha disipado parte de la energía y por tanto podemos medir 200 voltios en la escala de corriente alterna y 20 en la escala de corriente continua. Conecto la pinza roja, 3 voltios, vemos que apenas se desplaza, 4,5, veis que la aguja ya se ha desplazado, pasamos a 6 voltios, perfecto, a continuación 7,5, veis cómo se va desplazando de forma proporcional a la tensión que tenemos, 9 voltios, estupendo, la lectura como veis es correcta y ahí ya pasaríamos a 12 voltios, que en este caso produce un poco más, 12,5 me parece aproximadamente, y casi nos marca 13. Por lo tanto, como veis, ya funciona perfectamente. Estupendo. Bueno amigos, esto es todo. Espero que haya quedado claro el funcionamiento de estos instrumentos de hierro móvil
y el fundamento teórico. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos.